Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Roberto Alejos Podcast. La introducción de siempre, no se vale que no se quede hasta el final. En serio va a estar muy interesante, sobre todo hoy que tomamos la decisión de que con tantos temas alrededor del Ministerio Público valía la pena un análisis de coyuntura rápido. No se vale que si no se ha suscrito no presione ahí donde dice suscribirse, que no presione la campanita para que le avise cada vez que subimos un capítulo nuevo y sobre todo no se vale que no le cuente a los demás que estamos haciendo este podcast dedicado un poco a la didáctica, a que la gente se entere de qué está pasando y conozca más de la política. Como ya se los hemos mencionado antes, calma al instante el dolor de oídos o de muelas. Anestil, una solución en gotas que encuentra en sus farmacias. En esta oportunidad hay varias noticias buenas para el país. Ya hablamos de las medallas olímpicas y de la celebración que hubo esta semana alrededor del tema. Hemos platicado en otras oportunidades de que pasó la ampliación presupuestaria. Ahora podemos decirlo ya con tranquilidad, pasó la ampliación presupuestaria, sea el tema que sea, esto permite ordenar el presupuesto para el país, pero sobre todo es el inicio de un posible regreso a las conversaciones entre el Congreso de la República y el organismo ejecutivo. También hay noticias buenas, una SAT que funciona, la SAT de alguna manera está dando a conocer una red de empresas que han estado estafando al Estado, al fisco, la mayoría de las proveedoras del Estado, está iniciando juicios en contra de ellos, una SAT que ha aumentado la recaudación tributaria, por eso había que hacer la ampliación presupuestaria. Pero lamentablemente hay mucho que hablar, también hay mucho que hablar sobre 7 meses ya de gobierno del presidente Arévalo, pero sería ideal, y le volvemos a hacer la invitación al presidente Arévalo, ojalá el presidente acepte nuestra invitación de venir a dialogar, a charlar con nosotros, a tener esta charla, un cafecito, así como lo hicimos en la campaña, para que nos cuente todo lo que encontró en el gobierno, toda la corrupción, todos los sapos, culebras, alacranes, todo lo que he encontrado cada vez que destapa la olla en las diferentes dependencias, cómo eso no funciona, hablarnos un poco de lo que yo llamé el Estado fallido, el Estado cooptado, el Estado corrupto, un Estado infuncional, presidente. Hablemos un poco de ese tema porque ahorita nos preocupa muchísimo qué es lo que está pasando en esta guerra, porque no hay otra forma de llamarla, del Ministerio Público hacia todos los organismos del Estado y algunas otras dependencias. Es una guerra que inició desde antes de que el presidente Arévalo tomara posesión. La guerra del Ministerio Público hacia nuestro sistema republicano para evitar la transición, la guerra para tratar de convencernos a todos de que hubo fraude electoral, la guerra para que Semilla no sea partido político, pero especialmente para que este gobierno no ejerza sus funciones, se ha mantenido 6 meses antes todo el tema de la transición, durante la campaña, y no ha parado ahora que el presidente Arévalo está ya ejerciendo el poder. Es una guerra que nos preocupa y vamos a poder verlo desde el organismo ejecutivo. ¿A qué se está dedicando doña Consuelo y todo su equipo en el organismo ejecutivo o contra el organismo ejecutivo? Vamos a ver qué es lo que está haciendo doña Consuelo y todo su equipo, sus secuaces, con el organismo legislativo, el Congreso de la República, y qué está pasando en el organismo judicial, uno de los organismos más pegados a doña Consuelo y que en estos momentos es el momento de la transformación. Se nos va a ir la oportunidad de transformar el organismo judicial a raíz de la guerra. Repito, que el Ministerio Público, encabezado por Consuelo Porras y su equipo, sus secuaces, están no iniciando, manteniendo de forma permanente. Pongan mucha atención porque vamos a ir viéndolo organismo por organismo. Empecemos por el organismo ejecutivo. Ese organismo donde está Bernardo Arévalo como presidente y doña Karen Herrera como vicepresidenta de la República. Ambos todavía con antejuicios pendientes, producto de denuncias que presentó el Ministerio Público por temas que ni siquiera vale la pena recordar, temas que a mi criterio son espurios, temas de verdad poco importantes, pero que incluso
han iniciado la guerra en contra de ellos para que no tomaran posesión y temas que han mantenido para que no puedan ejercer el gobierno o para que abandonen el gobierno, no sabemos. Pero lo cierto es que ahí se ha mantenido el tema. Pero durante los últimos días, ¿qué ha pasado? Hablemoslo con franqueza, ¿verdad? Doña Consuelo le pidió a la Corte de Constitucionalidad que gire sus instrucciones, lo vamos a hablar en un idioma así coloquial, que gire sus instrucciones para que sean detenidos Santiago Palomo, que estaba en el tema de la corrupción y ahora es el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, para que se detenga al al Procurador General de la Nación, Julio Saavedra, que nos lo vino a confesar aquí, ¿verdad? Que está siendo perseguido, lo quiere ver en la cárcel, al Secretario General de la Presidencia también, y al Ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Mencos. Es decir, la gente más cercana al presidente de la República está siendo perseguida por doña Consuelo. Metió una solicitud a la Corte de Constitucionalidad para que les prohibiera hablar de ella. Y como no dejaron de hablar de ella, ahora está pidiendo que los detengan, que los conduzcan, que es la palabra que se usa. Y eso pues es evidente que es una guerra para quitarle al presidente de la República a la gente muchísimo más cercana. Y pues basado en este amparo, aprovecha a hacer un campo pagado la fiscal general, en donde no se limita a explicar la solicitud que le está haciendo a la Corte de Constitucionalidad. Hace un descarado ataque como que ella fuera la jefa de la oposición. No ha habido un solo partido político que lo ataque de esa forma tan sistemática y tan ordenada al presidente de la República con el pretexto de explicar lo que ella solicitó ante la Corte de Constitucionalidad. Habló de las carreteras, habló de la canasta, lo atacó diciendo que es el hombre de la unidad. En fin, es demasiado evidente que ella no es que se esté defendiendo del presidente de la República, sino evidentemente ella es quien lo está atacando y lo ha venido atacando. Y no es que queramos ponernos a defender al presidente de la República, queremos defender ese sistema republicano, esa democracia participativa que tanto nos costó a los constituyentes, pero que más le costó al pueblo de Guatemala, años de luchas, años de muertes, temas de que para qué vamos a profundizar, porque no vale la pena ni recordarnos todo lo triste que fue esa etapa histórica de este país. Pero ahora viene a sumarse a esos antejuicios, o un antejuicio más contra el presidente de la República, pero también contra el Tribunal Supremo Electoral. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral salió públicamente diciendo que el Ministerio Público se quedó con el padrón electoral. Salió públicamente diciendo que las juntas electorales departamentales están siendo amedrentadas por el Ministerio Público y que le están haciendo llamadas y tratando de buscar y de intimidar a las juntas receptoras de voto. Es decir, que aquella lucha de cuando se llevaron las cajas con toda la papelería no ha terminado. Además de que esta semana también vimos a 3 funcionarios del Tribunal Supremo Electoral declararse culpable con la presión del Ministerio Público, para después van a ver ustedes cómo ellos van a tratar de inculpar a personas en todo el tema del partido Semilla, donde están tratando de demostrar o tratando de hacernos creer que Semilla no debió haber sido partido político, no debió haber participado, que tiene firmas falsas, toda esa historia que ya hemos venido escuchando pues por un año ya en esta lucha. Y no lo digo yo, ahí están los antejuicios contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral nuevos. Aparte están los juicios que ya están los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? En los tribunales declarando, los tuvieron que quitar del cargo. Tenemos una titular y que preside y varios suplentes integrando el Tribunal Supremo Electoral, un Tribunal Supremo Electoral que está a la defensiva de estos ataques en vez de estar siendo más proclive a otros temas. Y no lo digo yo, lo dijo la presidenta del tribunal y lo hemos visto en televisión, los ataques de doña Consuelo. Pero por si fuera poco, esta semana vimos cómo la fiscal logró una orden de captura contra una exdiputada del Partido Semilla, miembro del comité ejecutivo del Partido Semilla y actualmente la directora del Instituto de la Víctima.
le dieron prisión, está en Matamoros guardando prisión, esperando su primera audiencia, dando muestras de que la lucha contra el organismo ejecutivo es una lucha que va a continuar. ¿Cuál es el tema? Aquí, indiscutiblemente, en contra del Comité Ejecutivo, es evitar que el Comité Ejecutivo del Partido Semilla vaya a tribunales y presente pruebas de qué es lo que realmente son como partido político, es evitar que Semilla pueda actuar como bancada en el Congreso de la República, al estar acusando a personas del organismo ejecutivo que no tienen antejuicio como los diputados, por eso lo hace por ahí, y en especial lo que está buscando es que el organismo ejecutivo no ejecute, no lleve a cabo el programa, especialmente la lucha contra la corrupción. Esta es una prueba de la lucha en el organismo ejecutivo, en donde podríamos profundizar más sobre temas que no salen a luz, pero que pronto vamos a ir dando a conocer. Ahora veamos qué está pasando en el organismo legislativo, en el Congreso de la República. Vimos esta semana que se aprobó la ampliación presupuestaria, pero también vimos todas las acciones que se hicieron antes de entrar a conocer el proyecto de la ampliación presupuestaria, que por supuesto hubo que hacerlo a través de una moción privilegiada para evitar que el dictamen de la comisión fuera lo que se discutiera, porque era un dictamen que no era precisamente lo que el organismo ejecutivo había enviado. Pero ¿qué vimos? Vimos ese boicot en la Comisión de Finanzas, donde se dedicaron a asustar a los miembros de la Comisión de Finanzas para que no aprobaran el dictamen. También es falso, quiero aprovechar de que hubo un dictamen desfavorable, simplemente no hubo dictamen en la Comisión de Finanzas, que es el tema que importa. Hubo que presentar una moción para que se conociera y se aprobara sin conocer el dictamen y que se aprobara de urgencia nacional. Pero ¿qué es lo que quiero dar a conocer? La guerra que hubo alrededor del cabildeo a favor de que pasara la ampliación presupuestaria, ese reordenamiento del presupuesto que se hacía necesario por esos ingresos extras que el gobierno tuvo porque aumentó la recaudación presupuestaria. Pues se supo públicamente, aunque los dos han salido negando de que no se fueron a los puños, ¿verdad? Pero tanto Luis Aguirre como el expresidente del Congreso estuvieron en campos pagados. Alan Rodríguez salió de primero diciendo que es mentira, que no hubo puños, pero que sí es cierto que él llegó a una reunión donde los ánimos estaban caldeados, donde le faltaron el respeto, donde lo insultaron, cuando todo lo contrario, Luis Aguirre dice que a pesar de las amenazas de Alan Rodríguez, él iba a votar a favor de la ampliación presupuestaria. Es evidente que ahí hubo una lucha, que si no fue de puñetazos, porque no hay un video que lo demuestre, sí hubo empujones, hubo insultos y hubo amenazas, que es lo que a mí me interesa subrayar en este tema. Y es que hay que hablar con franqueza. No es que realmente estén en contra de la ampliación presupuestaria. Votar en contra de la presión presupuestaria para que este gobierno no pueda usar esta plata, pues es un tema que se vale estando en la oposición. Tratar de dejar al gobierno sin dinero. Lo que no se vale es que no se cuente la verdad, porque la verdad ¿cuál es? Es evitar que el organismo ejecutivo vuelva a tener pláticas y vuelva a tener relaciones con el organismo legislativo, con el Congreso de la República. Hemos criticado a ambos organismos del Estado porque no logran tener pláticas, porque no logran tener diálogo, porque no logran tener negociaciones por el bien del país en una agenda legislativa. El hecho de que se haya discutido la ampliación presupuestaria, que se haya aprobado la ampliación presupuestaria, es una seña de que sí puede haber diálogo, negociación, cabildeo entre los dos organismos del Estado, lo cual asusta a la gente que participó de los gobiernos pasados y que le tiene miedo al tema de la corrupción, que le tiene miedo a que doña Consuelo salga del Ministerio Público y deje de protegerlos. Porque si ustedes ven quienes estuvieron atrás de todas estas amenazas, de todos estos sustos, de todos estos insultos e incluso decirles que eran unos traidores, los que no votaron estuvieron atrás de ese tema, porque tienen pavor que si esta alianza se revive, o por lo menos el diálogo se revive, se pueda aprobar la ley
que el presidente de la República presentó o una iniciativa de ley similar que permita que el presidente de la República compruebe los actos de corrupción o la ineficiencia de la señora fiscal general y le pida al Congreso de la República una reforma a la ley para poder quitarla de su puesto y poner a otra persona para que termine el periodo y después elegir a otra persona. Y lo vemos con mucha facilidad al ver quiénes votaron y quiénes no votaron. Al verles la cara de susto, porque realmente no era una cara de enojo, era una cara de susto de ver cómo el tablero iba aumentando. Un tablero del que vamos a hablar más adelante porque hay que cambiar ese tema de que la votación sea tan larga y pueda haber esa larga espera. Pues esta vez esa larga espera permitió que se llegaran a 109 votos, lo que no esperaban quienes no estaban de acuerdo, repito, no en la ampliación presupuestaria, sino no están de acuerdo en que hayan pláticas y diálogo entre diputados y diputadas al Congreso de la República y el organismo ejecutivo. Solo hagamos un análisis. ¿No votaron los últimos 3 expresidentes del Congreso que estuvieron en el gobierno de Jimmy Morales y en el gobierno de Yamatei? Estoy hablando de Álvaro Arzú, estoy hablando de Shirley Rivera, estoy hablando de Alan Rodríguez, fueron los que no votaron. No votaron los grupos encabezados por Sandra Joel, que fue la canciller del gobierno de Jimmy Morales. No votó la gente de Felipe Alejos y el Partido Todos, que fueron parte de la junta directiva y parte de la gente que aparece en las listas, por ejemplo, de la corrupción. No votaron todos aquellos que se dicen ahora de oposición junto con sus aliados, ¿verdad? Y esa es la gente que de una u otra manera estuvo amenazando, estuvo entorpeciendo, estuvo tratando de parar la aprobación de esto. Vuelvo a repetirlo y perdón que insista, lo que realmente estuvieron parando fue el diálogo, la negociación y la posibilidad de regresar a una alianza constructiva entre los dos organismos del Estado. Fue un tema realmente duro de ver, de que están poniendo sus intereses, pero es que hay miedo entre los diputados que pertenecieron a los gobiernos pasados. Creemos que realmente lo que tienen es miedo de alguna manera de que les descubran sus negocios que tuvieron y que por el momento no los hayan enjuiciado por eso, o que les inventen. Es el otro miedo que se estuvo hablando de diputados que no necesariamente tienen negocios con el Estado, pero les pueden inventar negocios, y todo eso fue lo que se dio alrededor de este tema. Es más, el Ministerio Público allanó el Congreso de la República y amenazó a la Junta Directiva que los iba a demandar por plazas fantasmas o por mal manejo de las plazas y de los fondos del Congreso. Es decir, que ahí están las pruebas. No me estoy inventando yo que hay un ataque, una guerra también contra el organismo legislativo, por ese temor de que pueda existir el diálogo y la negociación entre los dos organismos del Estado. Bueno, como ustedes saben, hemos estado promocionando Masculán, preservativo de origen alemán, pero me encanta la nueva publicidad. Amor con ternura. Lo encuentran en sus farmacias de conveniencia. Veamos ahora qué está sucediendo en el organismo judicial, porque ya vimos la guerra que hay contra el organismo ejecutivo, donde estamos hablando de órdenes de captura concretas. Ya vimos todo el escándalo, las amenazas y todo lo que está pasando en el organismo legislativo. Vimos incluso cómo expulsaron a Evelyn Morataya y a otro diputado de la bancada. ¿Pero quién lo hizo? Uno de sus dirigentes, quien fue candidato a la presidencia, que no quiere que haya ese diálogo y negociación con el actual gobierno. Y así como pasó en Viva, está pasando en otras bancadas. Vemos cómo algunos diputados de bancadas que antes votaban con semilla, ahora no lo quieren hacer por miedo, pero además porque sus dirigentes como Sandra Torres, este tipo de gente, la misma gente que está atrás, como el mismo Jimmy Morales, el mismo Yamatei, están presionando a los diputados y los están dividiendo. En el organismo judicial el tema es un poco más complejo, y es que, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, Consuelo Porras, el Ministerio Público, ya sea Curruchiche, el secretario o cualquiera
de su equipo, lo que nosotros llamamos sus cómplices, ¿verdad? No podrían estar haciendo todo lo que están haciendo sin la complicidad de jueces y magistrados. Ella puede pedir una orden de captura, pero es un juez el que da la orden de captura y que hace posible que se detengan a las personas, valga la redundancia. Es un juez el que autoriza el allanamiento, no solo para que se proceda a una investigación, es con la orden de un juez competente, y eso es lo que hace que le demos la importancia que se merece. Aquí ya hicimos un capítulo de podcast hablando de cómo se eligen las cortes y yo creo que no le dimos la importancia que realmente hay que darle. Miren lo que ha pasado en estas últimas semanas. Primero, hubo por algún lado un decano de una universidad, de la Universidad Francisco Marroquín, que renunció por miedo a que hablaran mal de él, por miedo a ser motivo de chantajes, de extorsiones. Una persona que yo doy fe que su actuar como decano de la universidad ha sido ejemplar, como ha sido en muchas acciones en su vida, pero tuvo miedo y mejor prefirió renunciar. Esto hizo que se atrasara la juramentación de las comisiones de postulación, porque uno de los comisionados estaba de viaje y hubo que designar a otro decano para que empezáramos con el primer problema, que fue juramentar tarde a la comisión de postulación. A pesar de que el presidente del Congreso aceleró el proceso, de todos modos la juramentación se dio tarde. Una vez juramentados, una vez instalados, empezaron a pelearse por en dónde sesionar. Y estuvimos viendo cómo votaban por un lado y votaban por otro lado, ¿verdad? Los decanos querían que se llevara a cabo las reuniones en la Universidad Landívar porque era un lugar más abierto, porque eso daba acceso a que pudiéramos llegar a fiscalizar y a ver qué estaba pasando, pero todo el mundo decía que era un lugar poco seguro. Y entonces lo que hacían era pedir que las reuniones fueran en el organismo judicial. ¿Se pueden imaginar ustedes que las reuniones de la comisión de postulación sea ahí, en el mismo organismo judicial, que es lo que queremos que cambie, que es lo que queremos renovar, y querían que las sesiones fueran allá adentro? El presidente de la Corte incluso dijo que no era un lugar adecuado, pero además que las instalaciones no se prestaban para eso y que no había presupuesto. ¿Y cuál fue la respuesta de los otros 12 magistrados de la Corte Suprema? Decir que el actual presidente de la Corte, Óscar Cruz, no manda, que desconocen cualquier declaración que él da, que él realmente no vale nada. Es decir, hay una guerra ya entre esos 12 magistrados. Vamos a ver a muchos de estos magistrados de la Corte Suprema tratar de reelegirse, y por eso es que querían que estuvieran ahí en su propio territorio. Al final, el presidente del Congreso, que recientemente ha estado haciendo un buen papel públicamente, logró que las sesiones sean en el Congreso de la República, y que más que el lugar a donde van a ir a parar las listas para que sean electos, el lugar para que ahí se lleven a cabo las reuniones. Pero ¿cuál es la verdad? No les importaba mucho si eran a Landívar, sí importaba que fueran a Corte para tener cerca toda su información y a toda su gente, o si son en el Congreso de la República. Realmente lo que sucede es que están midiendo fuerzas, porque las planillas que fueron aprobadas en el Colegio de Abogados, que se votaron y que sacaron X cantidad de representantes o de integrantes de las comisiones de postulación, ahora tenemos que ver con qué magistrados y con qué decanos están aliados y cuántos votos tiene cada uno de ellos. Entonces, cada votación para discutir en dónde se reunían era simplemente una prueba de fuerza, para ver quiénes están del lado de quienes quieren cambiar las cortes y quienes están del lado oscuro de este país, que no quieren que nada cambie y que las cortes sigan siendo lo que son actualmente. Vimos cómo un magistrado, Wilson López, se los dijo en su cara: ustedes aquí lo que están es dando muestras de que no quieren que nada cambie, ustedes aquí lo que quieren es estar en un territorio que no sea neutral, sino que sea de ustedes. Denunció realmente que es la gente de siempre. Hay gente que de una u otra manera ha tenido un control y ha tenido muchos votos y sigue de alguna manera teniendo votos. Y lo dijo este magistrado, Carmen Aida Ibarra, que ha sido una persona que ha fiscalizado estas elecciones durante mucho tiempo, lo dijo públicamente. Dijo, Wilson López se lo dijo en la cara y se los dijo a todos. Y es que aquí el ex
rector de la Universidad de San Carlos maneja un grupo de delegados. Estamos hablando del licenciado Gálvez, sigue siendo Roberto López el que maneja otro grupo. Estamos hablando de que el presidente de la Corte, dijo ella con sus propias palabras, y lo respalda mucha gente, Néstor, el presidente de la Corte de Constitucionalidad, es el que realmente de alguna u otra manera está manipulando. Néstor Vázquez es a quien identifica a todo el mundo como el representante del lado oscuro que no quiere que las cosas cambien. Y es que si no cambiamos las cortes, si no hay renovación de jueces y magistrados, todo va a seguir igual. Porque aunque se logre cambiar a la fiscal, que es un tema bien difícil, quien llegue de fiscal va a encontrar jueces y magistrados en su contra que no le van a querer dar trámite a las denuncias contra la corrupción. Y es que eso es lo que pasa, es que se tiene muchísimo miedo de que se regrese a la época en que estaban parando en la cárcel todos aquellos que estaban siendo investigados por corrupción. Y por culpa de la Corte también pararon en la cárcel por mucho tiempo, más del que se debía, gente que era inocente. Es una Corte que no funciona. Una Corte que tuvo igualmente por largo tiempo sin llegar a una sentencia a culpables y por largo tiempo sin llegar a una sentencia o sacarlos libre a inocentes. Una Corte que no funciona y que tenemos que cambiarla, y ahí tenemos que colaborar todos. Wilson López representó a la planilla número 1. Ahí está la planilla número 3 que tiene ahí Néstor Vázquez, pero está la planilla número 8, una planilla sin experiencia porque tiene buenas intenciones. No perdamos de vista qué es lo que está pasando ahí, porque lo que hay es miedo que las cortes cambien. Y ya ahorita ya se está trazando el proceso. Estas comisiones de postulación lo que tienen que hacer es hacer un proceso limpio para mandar al Congreso de la República los candidatos y candidatas a jueces y magistrados. Y ahí va a venir otra etapa de presión otra vez de parte del Ministerio Público para que se elijan a los que se lograron colar del lado oscuro y lleguen como candidatos. La verdad es que este análisis rápido lo que nos hace sentir, lo que nos hace pensar es que esto se está convirtiendo en una bomba de tiempo que en cualquier momento puede estallar porque son demasiados los temas en que el Ministerio Público está poniendo el dedo. Son demasiados los temas en que el Ministerio Público está actuando y son los mismos temas en los que ya venía actuando antes de que el presidente tomara posesión. Es decir, que cuando denunciamos golpe de Estado, cuando denunciamos que se rompía el orden institucional, ¿verdad? Lo volvemos a hacer ahora. Esos dos temas se pasaron a otro estilo de evitar que este gobierno realmente cumpla con su mandato constitucional. En serio, no se vale que dependamos de una señora que ni siquiera es ella la que estuvo atrás de todos los negocios de los últimos gobiernos. Ella representa al lado oscuro de este país, a la gente que tiene pavor, terror de que realmente regresemos a juzgar a todos aquellos que han jugado con el Estado, que han jugado con la población, que están jugando con el sistema republicano y sobre todo con la democracia participativa que tanto ha costado. En serio, aquí hemos mencionado a muchas personas, hemos invitado a gente que no ha querido venir, pero si usted se sintió ofendido o se sintió ofendida, aquí estamos, una tacita de café, todo lo arregla. Nos vemos, hasta el próximo capítulo.